Bueno, hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar del mantenimiento de vehículos blindados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que vamos a hacer a partir de ahora en todos los vídeos de este canal es plantear por qué es importante el tema que tratamos, porque yo no busco tratar temas históricos en realidad. Lo que busco es extraer lecciones de esas cuestiones históricas para la era actual. Y en ese sentido es interesante porque si atendemos a las guerras modernas, a las últimas guerras de alta intensidad, las guerras árabe-israelíes, la guerra Irán-Irak, la guerra del Golfo del 91, incluso la guerra India-Pakistán en el 65, podemos comprobar cómo la tasa de bajas de blindados es elevadísima. Sin embargo, en esto influyen otros factores, no simplemente la destrucción de vehículos, sino, por ejemplo, el mantenimiento. ¿Cuántos vehículos hay disponibles de un tipo? ¿Se ha conseguido mantenerlos en estado operativo o no? O, por ejemplo, la recuperación de vehículos, es decir, un vehículo recibe un impacto, parte de la tripulación muere, tal, hay cosas estropeadas, pero aún se puede reparar. Ese carro es recuperable. ¿Qué capacidad tenemos para sacar un carro de en medio de la refriega y repararlo? Cosas de este tipo. Entonces, vamos a tocar todo eso, mantenimiento y recuperación de vehículos blindados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. También quiero dar las gracias a los patrones del canal, porque sin ellos este vídeo seguramente no habría sido posible. Y por supuesto vamos a dedicárselo a la gente que más sabe de España de mantenimiento de carros de combate, que son la gente de la Asociación Coraza, una asociación que se dedica a mantener el parque de vehículos blindados del Museo de Medios Acorazados en Madrid, que de paso os vamos a invitar a visitar, puesto que es un museo pequeñito, pero muy interesante y muy bien llevado. Entonces, pues bueno, comencemos con el tema. Por cierto, he decidido que voy a grabar este vídeo prácticamente del tirón, no va a haber casi edición. Y me gustaría saber si os ha gustado este formato, si os parece bien que yo hable todo, porque es que la verdad, editar me mata, es aburridísimo para mí, la verdad. Pero bueno, ya me diréis, así que comencemos. Bueno, pues lo primero que hemos de saber es la orgánica, es decir, las unidades alemanas con qué contaban para llevar a cabo el mantenimiento. Por ejemplo, un regimiento Panzer, ¿de qué elementos disponía? Bueno, pues por ejemplo, el regimiento Panzer, el Panzer Regiment, contaba con una compañía de mantenimiento acorazado. Por debajo del regimiento, el batallón Panzer contaba con un pelotón de mantenimiento acorazado. Y por debajo del batallón, la compañía Panzer contaba con un destacamento de mantenimiento acorazado. Este último no siempre estaba presente, ojo, pero bueno, idealmente sí. Y os voy a leer algunos de los elementos para que os hagáis una idea de qué clase de labor desempeñaba, ¿no? Por ejemplo, la compañía de mantenimiento acorazado, es decir, la que pertenece al regimiento Panzer, contaba con una plana mayor, lógicamente, dos pelotones de mantenimiento, una sección de armas, una sección de piezas de repuesto y un pelotón de recuperación. Por ejemplo, el pelotón de recuperación encargado de recuperar los vehículos del campo de batalla contaba con 32 hombres, un coche para transportar a los mandos de esa unidad, 12 camiones de recuperación, es decir, 12 camiones con un buen motor para tirar de los tanques y sacarlos del lodo de donde estén, y 4 portatanques, es decir, 4 camiones con remolques capaces de mover a un tanque sobre el remolque por carretera. Esto es importante para no desgastar al carro de combate. La gente se piensa que el carro de combate es bueno que pueda moverse por sí mismo, pero en realidad el carro de combate es muy delicado y cuantos menos kilómetros innecesarios se le hagan, mejor. De ahí que cuenten con sus góndolas y sus camiones para transportarles. Por ejemplo, el destacamento de mantenimiento, que va a contar con 6 mecánicos, 2 reparadores de radios, 2 armeros, un electricista, un soldador, un experto en piezas de repuesto. Recordemos que hay muchos vehículos y hay que saber identificar para qué vehículo es la pieza de repuesto. 3 conductores y como medios un conductor, un camión y un camión ligera, ¿no? Bueno, pues así os hacéis un poco una idea. Pero bueno, para ponernos en situación, imaginamos que llega el comandante
de una compañía de mantenimiento acorazado que da apoyo a un regimiento. Entonces tiene que determinar dónde colocar el lugar en el que va a trabajar, es decir, los talleres, por así decirlo. En realidad son más cosas, pero vamos a decir que son los talleres. ¿Qué elementos valoraría, por ejemplo? Naturalmente no tiene nada que ver la situación de estar en pleno avance, que estar a la defensiva, que estar retrocediendo. Pero bueno, vamos a suponer una situación sencilla en la que el frente está calmado, ¿no? ¿Dónde elige el lugar y cómo lo elige? Bueno, pues requisitos imprescindibles para colocar el taller. Primero, buenas comunicaciones. Tiene que haber una carretera cerca. ¿Por qué? Porque los vehículos de esa forma llegan y salen mucho más rápido. Fundamental. Además debe ser un lugar accesible, es decir, no puedes irte a un sitio perdido de la mano de Dios donde el regimiento pues no te encuentra y no sabe dónde enviar sus vehículos. Aunque en una situación calmada, pues bueno, esto no sería un gran problema. Segundo elemento fundamental, la seguridad. Debe ser un sitio defendible de pequeñas acciones hostiles. Imaginemos que hay paracaidistas o desertores o partisanos por la zona. Bueno, pues habrá que elegir un lugar que si nos atacan podamos defenderlo, que no necesitemos a mucha gente haciendo guardia porque hay que cubrir un montón de pequeños caminos que dan a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, eso. O también que no sea fácilmente observable desde el aire, que cuando el enemigo envíe un avión de reconocimiento no nos lo vean y nos lo puedan bombardear fácilmente. Todo ese tipo de elementos se han de ponderar por el comandante de la unidad. Otros elementos importantes, por ejemplo, el agua. Agua ya no solo por los propios soldados que puedan beber agua, sino porque al final los vehículos necesitan agua, si quieres lavarlos, si quieres hacer muchas cosas hace falta agua, por tanto es importante una fuente cercana. Segundo elemento también muy interesante, el techo. Parece una tontería, pero imaginaos lo que puede ser instalar un taller de estos en pleno invierno en Rusia. Es importante que haya un techo que cubra, que proteja a los soldados que están trabajando de las inclemencias meteorológicas. O la ampliabilidad. ¿Por qué la ampliabilidad? ¿Qué significa esto? Bueno, pues pensad que cuando un carro de combate era enviado a retaguardia, a menudo venía con su tripulación. Un Panzer tiene 5 tripulantes. Imaginaos que vienen 10 carros de combate averiados que hay que reparar. Esos son 50 personas, como mucho. Normalmente irían menos porque algunos habrían muerto, ¿no? Pero bueno, que el caso es que igual llega el momento, tienes que ampliar el taller, no sabes cuántos carros de combate te pueden llegar, no sabes a cuánta gente vas a tener que atender, que cubrir una serie de necesidades. Por tanto, todo eso lo tenía que tener en cuenta el comandante de la unidad. Ahora bien, con el tiempo hay otro elemento interesante, el personal. Es decir, aprovechar los recursos humanos al fin y al cabo, ese es el tema. Y aquí entra en juego el adiestramiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque luego lo hablaremos, pero cuando se introdujeron a los civiles en el sistema de mantenimiento alemán tienen problemas, porque es que no tenían la mentalidad adecuada. Entonces el adiestramiento no solo es importante para enseñar a improvisar, que es de lo que se trata en el fondo, sino también para enseñar a los soldados a nivel técnico con qué se iban a topar. Pensad que a lo largo de la guerra pues se van incorporando nuevos vehículos, lógicamente, y cada vehículo tiene sus piezas y por tanto hace falta aprender esas nuevas piezas. Hace falta encontrar tiempo para enseñar a los mecánicos todos esos elementos, o de otra forma, de repente a la división la van a dotar con un vehículo blindado y cuando lo envíen al taller de mantenimiento va a haber cosas que no se sepan reparar, ¿no? Entonces todo eso es importante. Y pensad que el ejército alemán capturó numeroso material extranjero, francés, británico, ruso, por supuesto, incluso americano. Entonces, claro, ahí había un problema, era necesario adiestrar mucho a los soldados. De esa forma, en cuanto había tiempo libre y estaban un poco tranquilos, se les enviaba rápidamente a hacer cursos a retaguardia, porque era muy importante que estuvieran actualizados eso, más aún teniendo en cuenta el ritmo de incorporación de material nuevo que tenía la Wehrmacht, el ejército alemán. Otro elemento interesante. Bueno, pues normalmente al principio se pensó, bueno, ya que vienen los carros de combate con su tripulación, vamos a emplear a esa tripulación para que trabaje y acelere las reparaciones. Como teoría estaba bien, pero la tripulación no tiene conocimientos mecánicos y no sabe reparar el carro de combate, por lo que al final estorbaban más que otra cosa. Salvo un elemento de la tripulación, un carrista, el conductor. Porque el conductor no solo se le entrenaba como conductor, sino también como mecánico, y por tanto a ese sí que se le incorporaba a veces a las labores de reparación. Pero bueno, ya tenemos una idea de cómo estaba organizado el ejército alemán a nivel interno.
Pero en el plano general, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo estaba organizado el ejército alemán? Porque aquí es que hay dos fases claramente diferenciadas. A partir del 42, cuando se imponen las reformas, y previamente. Pensad que el ejército alemán está constituido en el periodo de entreguerras y, por tanto, los movimientos que tiene que hacer son dentro de Alemania. Además, la industria alemana no es como la americana, aún es una industria con mucha manufactura, no hay tanta producción en masa. Entonces el caso es que se instaura un modelo muy centralizado. La centralización, desde el punto de vista económico, suele ser lo más eficiente, más que la descentralización por lo menos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues cuando un vehículo se avería, ¡fumba! A no ser que se puedan hacer las reparaciones en el campo de batalla, que no suele ser el caso, se le envía a retaguardia a un tren y a Alemania, a la fábrica, al fabricante para que lo repare. Vale. ¿Este sistema funciona? Más o menos. ¿Por qué funciona? Porque en las primeras campañas, Polonia, Francia, la profundidad de esos territorios no es tanta y sobre todo la duración es corta. Entonces, aunque se produzcan muchas bajas, da tiempo a enviarlas porque la guerra se acaba y se envían a Alemania para que se reparen. No hay problema. El problema llega cuando se invade la Unión Soviética. Malas carreteras, clima extremo y duración de las operaciones enormes. Y eso súmale distancias a cubrir formidables. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Solo desde el punto de inicio del avance alemán y lo que entraron en Rusia en las primeras semanas. Por tanto, son 1000 kilómetros más la distancia hasta Alemania. Son muchos kilómetros para enviar un vehículo en un tren. Entonces, a partir del 42 se instaura una nueva forma de llevar a cabo la logística. El frente es demasiado amplio y hay que descentralizar. Hace falta dar autonomía a las unidades para que se reparen a sí mismas, o de otra forma no se va a poder sostener el ritmo de las operaciones. Entonces, a partir del 1942 se toman una serie de medidas. Primera medida,